Bueno, muy buenos días para todos los que ya nos están acompañando en nuestra conferencia. ACESPER, Asociación Colombiana de Evaluadores de Riesgos en Seguros de Personas, en su propósito de apoyar el conocimiento en nuestro sector asegurador, les da la bienvenida el día de hoy. Es así como vamos a llevar a cabo hasta las 8:30 de la mañana una conferencia que esperamos sea de todo su interés, el derecho del olvido oncológico, un proyecto que se está abordando en este momento. Y bueno, hoy 28 de mayo, qué mejor que darle la entrada al doctor Diego Vera, abogado especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, magíster en Seguro y Gerencia de Riesgos de la Universidad Pontificia de Salamanca, magíster en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda, con una experiencia de 13 años en el sector asegurador y en la docencia. Doctor Diego Vera, muy buenos días. Buenos días, ¿están viendo la presentación? Sí, está perfecto. Sí, Está completa. ya, perfecto. Así es. Perfecto. Listo, Doctor entonces. Diego, con todo gusto, puede seguir. Gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, pues muchísimas gracias por la invitación de la asociación. Precisamente, digamos, en esta oportunidad, pues quiero compartirles pues algunas anotaciones pues a un proyecto que se está adelantando actualmente, un proyecto que pues igual puede tener un gran impacto, pues no solamente para el sector asegurador, sino que pues va a tener un impacto también para los consumidores financieros, que tienen una connotación especial, precisamente aquellas personas que pues tienen pues antecedentes de naturaleza oncológica, pero pues adicionalmente también la incidencia que esto también podría tener en el marco digamos, en las relaciones de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Es muy cierto, digamos que pues en la actualidad, por lo menos a nivel regulatorio, se están tramitando varias normativas, ¿sí? Que pues generan, digamos, una alta rigurosidad precisamente en lo que tiene que ver con, precisamente, en materia de riesgos, en materia normativa. Ya nosotros sabemos que la Superintendencia Financiera de Colombia está abordando temas relacionados con riesgos de conducta, temas relacionados con aspectos sociales y ambientales, y pues claramente esto pues también tiene su contenido social, indudablemente. Em, y pues son proyectos que pues al fin y al cabo pues terminan alineándose, pero digamos que uno de los proyectos que efectivamente pues está generando pues un gran ruido en el sector, ¿sí? Y pues dado pues obviamente su contenido es precisamente lo que tiene que ver con pues el derecho al olvido oncológico. Antes de, digamos que tenemos que aclarar que pues hoy estamos hablando de un proyecto y que este proyecto pues básicamente aún hoy no tenemos un texto definitivo, pero pues sabemos cuál es el contenido y cuál es el propósito de este proyecto, cuáles son los términos, qué es lo que nosotros como, digamos, como para las compañías de seguros se debe analizar, qué es lo que se tiene que tener en cuenta en materia de los consumidores financieros. ¿Sí? Hay algo importante aquí que no podemos perder de vista, que en las relaciones de consumo financiero, ¿sí? Pues entendiendo que esas relaciones son aquellas que se establecen entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene un componente interesante que se le denomina la información. ¿Sí? Y al fin y al cabo, en estas relaciones de consumo se basan precisamente de la información que como primera medida, las compañías de seguros deben brindar pues a los consumidores financieros, ¿sí? Pero también, ¿qué se hace precisamente con esa información? ¿Cuál es la dinámica de la información en materia de suscripción? ¿Sí? Y más aún en cuanto nos referimos a los aspectos indemnizatorios, pero tampoco sin dejar de lado pues, los aspectos técnicos que pues, aborda o que puede implicar el proyecto del olvido oncológico. Pero bueno, dentro del marco de este proyecto, sí tenemos algo absolutamente relevante y precisamente es ese fundamento, porque digamos que si uno hace dentro de la perspectiva, digamos, de un Estado social de derecho, tiene una alta perspectiva constitucional, precisamente porque nosotros sabemos que desde 1991, pues la Constitución Política de Colombia pues, propugna precisamente por la protección pues, de los derechos fundamentales.
Y tenemos que también ser muy, digamos, ser muy conscientes que, digamos que admitiendo en gracia de discusión que, que digamos, este proyecto no se llegará a, digamos, digamos, a surtir o a aprobar. Tenemos que ser conscientes que pues igual tenemos una corte que es absolutamente garantista, ¿sí? Y tenemos muchos pronunciamientos donde se han creado figuras jurídicas que, digamos, tienen una dinámica muy relevante en el marco del contrato de seguro. Entonces aquí nos encontramos con cargas especiales para las compañías de seguros para la verificación del estado de riesgo, nos encontramos aspectos relacionados con la relación de causalidad, ¿cierto? Pero todo enfocado precisamente a la protección del derecho fundamental. Entonces, nosotros acá, ese es el soporte que nosotros vamos a ver principalmente en el marco del derecho al olvido oncológico. Pero digamos que antes de ver un poquito las cifras, para que pues entendamos de manera preliminar qué es lo que busca el olvido oncológico, pues de manera preliminar podemos indicar que el olvido oncológico pues es el derecho, digamos, en la relación de consumo financiero, es decir, en el proceso en virtud del cual el consumidor se acerca a una entidad vigilada, ¿cierto? Tiene la obligación de declarar el estado de riesgo. Es decir, tiene que informarle cuál es su condición del riesgo para que precisamente las entidades vigiladas puedan determinar si efectivamente pueden asumir ese riesgo o no. Si lo concretamos un poco en el marco de las relaciones de consumo financiero aplicable en el contrato de seguro, ¿sí? La información del estado de salud es un aspecto absolutamente fundamental, porque con fundamento en ello, ya las compañías de seguros y también las entidades financieras, indudablemente, van a determinar si primero se otorgan créditos y para este caso en particular, pues se celebra un contrato de seguro, ¿sí? El riesgo, pues básicamente es el núcleo de cualquier relación de consumo financiero, específicamente el contrato de seguro. Esa información la tiene principalmente ¿quién? El tomador de la póliza. En este caso va a tener esa connotación especial que es aquella persona que tiene antecedentes de naturaleza oncológica. Entonces, el propósito de este proyecto básicamente es que las personas cuando han superado un cáncer, pues ya vamos a mirar cuál es el alcance de esa afirmación de superar el cáncer, de ser considerado un superviviente del cáncer, no tiene la obligación de declararlo, ¿sí? Y si lo declara, pues las compañías no tienen por qué, en ese sentido, pues de acuerdo con, digamos, con el marco normativo, considerarlo para efectos de digamos, de la expedición del seguro. ¿Considerarlo en qué sentido? Esto no implique discriminación porque tiene antecedentes oncológicos. Sí, nosotros sabemos que, digamos, lo normal en el marco de digamos, del contrato de seguro, pues las compañías tienen que analizar el riesgo, ¿cierto? Y cuando hablamos de antecedentes oncológicos, cuando hablamos de enfermedades, pues hace parte precisamente de ese riesgo y lo que el propósito de de olvido oncológico es, venga, yo ya superé el cáncer, entonces usted me tiene que garantizar que efectivamente pueda acceder a productos financieros. Digamos que ese es el propósito principal de este proyecto. Ya vamos a mirar cuáles son esos matices regulatorios, cuáles son esos fundamentos y precisamente cómo está cimentado, pues por lo menos en el marco europeo, cómo está funcionando y precisamente cuáles son los retos que esto expone. ¿Sí? Si nosotros hablamos un poco pues, del cáncer, ¿sí? Sabemos que pues, es una enfermedad muy importante. ¿Sí? Precisamente, no solamente que aqueja en este caso a las personas, ¿sí? Y precisamente en el desarrollo de relaciones diarias, ¿sí? Con relaciones laborales, relaciones con el sector financiero, con las compañías de seguros, en materia de salud. Esto representa pues unas grandes cifras, ¿sí? De acuerdo con la cuenta de alto costo. ¿Sí? El número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en Colombia pues alcanzó 46.870, ¿sí? Donde pues claramente pues está pues afectando, como ustedes lo ven en la presentación, principalmente a las mujeres. Y si nosotros observamos, digamos que por lo menos a nivel global, esto tiene una gran incidencia. Pero aquí viene algo importante que siempre debe analizarse y es precisamente lo que tiene que ver con el concepto de superviviente del cáncer. Como yo les hablaba precedentemente, cuando uno puede hablar de una persona que se considere superviviente del cáncer, ¿sí? Y que el hecho que sea considerado superviviente del caso, esos antecedentes no sean considerados para efectos de la expedición del contrato de seguro o para efectos digamos, del otorgamiento de créditos por parte de los bancos, por parte de las entidades financieras. Digamos que haciendo pues, un acercamiento en materia de cifras, ¿sí? Cuando se habla de superviviente, por lo menos en España, sabemos que la tasa de recuperación o de supervivencia
cada 10 años se incrementa en un 3%. Si bien es cierto, existen muchas cantidades de cáncer, de tipologías de cáncer, aproximadamente 100 tipologías, el porcentaje de recuperación, va evolucionando permanentemente de acuerdo, pues, precisamente con las nuevas investigaciones científicas, ¿sí? Los procedimientos que se están efectuando precisamente para poder paliar este tipo de enfermedades y las dolencias que afectan a los pacientes con esos antecedentes oncológicos. Adicionalmente, en España, digamos, dentro del 2010 y 2020, efectivamente, se han recuperado 1.600 personas, ¿sí? A nivel europeo, 12.000 personas, pero resulta que a nivel mundial, haciendo un acercamiento con respecto a las cifras, más o menos son 32.6 millones de personas que se han recuperado de cáncer. Entonces, esto precisamente es una realidad, ¿cierto? Porque cuando se habla de cáncer, no es un tema estático, precisamente porque la ciencia ha avanzado, pero también aquí ha cambiado precisamente la perspectiva de la relación que se tiene precisamente con los pacientes afectados con el cáncer. En un principio, Sí, en un principio, toda la actividad médica pues estaba enfocada precisamente en curar el cáncer, ¿cierto? Pero resulta que estos enfoques han cambiado y efectivamente no solamente curar el cáncer, sino que también implica que el paciente pueda ser reincorporado en las relaciones que establece con la sociedad. Y este concepto es absolutamente importante. ¿Sí? Porque ya vamos a ver algunos principios que pretende abordar el proyecto de ley. Entonces, no solamente paliar, es decir, no solo se enfoca en la enfermedad, sino que el enfoque es precisamente el paciente. ¿Qué pasa con el paciente cuando ha superado el cáncer? ¿Cuál es ese acompañamiento? Porque esto también tiene consecuencias. Una persona que ha sufrido de cáncer y que pues ve disminuidas digamos, sus facultades, si lo queremos denominar así, en las relaciones de consumo, cómo el Estado puede garantizar ese acompañamiento y cómo a través de actividades reguladas, como es el caso de las compañías de seguros, pues pueden acompañarlo, pero siempre mirándolo a través de un todo. ¿Sí? Es importante pues establecer que cuando hablamos del olvido oncológico, esto tiene una perspectiva indudablemente social, ¿sí? Que está apalancado por derechos fundamentales, pero tampoco podemos dejar de lado la importancia o el rol que cumplen las compañías de seguros en esos aspectos. ¿Sí? Y es claramente la importancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia para poder pues, establecer también unos lineamientos. ¿Sí? Porque si bien es cierto, pues si sale este proyecto de ley, pues aún quedan muchas preguntas por resolver precisamente por la dinámica de lo que corresponde a este aspecto. Cuando yo les mencionaba lo que corresponde al superviviente de cáncer, hay digamos, una autora española, ¿sí? Donde establece que las personas con diagnóstico de cáncer pueden ser aquellas que han completado su terapia y están libres de enfermedad o bien con esta de manera crónica. Nótese que, o sea, este concepto es bien importante porque, pues, al fin y al cabo, Colombia, pues, va a tener que entrar precisamente a analizar qué es lo que se considera como superviviente de cáncer, ¿sí? Por lo menos a nivel europeo, ¿cierto? Hay definiciones, ¿cierto? Entonces, por lo menos para la Organización Mundial de la Salud, un superviviente de cáncer no solamente es aquella persona que precisamente ha terminado su tratamiento, ¿cierto? Y que no tiene recaídas posteriores y ha superado en términos establecidos. Vamos a ver cuáles son esos términos, sino que también un superviviente de cáncer puede ser una persona que vive de manera crónica con el cáncer, es decir, una persona que ha superado los 10, los 20 años, vive con cáncer, es un superviviente de cáncer, ¿sí? Es decir, no solamente, digamos, en el marco europeo encontramos que efectivamente el superviviente no es aquel que ha terminado el tratamiento y no ha tenido recaídas posteriores y que definitivamente no tiene ya ningún antecedente o algo derivado del cáncer, sino que es aquella persona que puede ser de manera crónica, puede tener cáncer y puede ser reincorporada precisamente en esas relaciones de consumo financiero. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pues cuáles son las dificultades, ¿sí? Y cómo, está la importancia por parte, digamos, de la misma norma, pues poder determinar cuál es el alcance. Porque al fin y al cabo, cuando damos un acercamiento al proyecto de ley, en el proyecto vamos a encontrar efectivamente que es aquella persona que sencillamente ha superado el cáncer y no tiene recaídas posteriores. ¿Sí? Pero pues hay ciertas preguntas que se tiene que hacer precisamente el consumidor, preguntas que se tiene que hacer pues el sector de consumidor. Aquí es importante también tener en cuenta cuáles son las fases en la evolución del cáncer, ¿cierto? Pues por lo menos en la literatura se puede establecer que se tiene en 3 etapas: una prevención del cáncer, ¿sí? El tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Es decir, cuando realmente ya está
diagnosticada, y a lo que nos referimos, y precisamente está muy alineado y es muy coherente con esta definición, y es el superviviente del cáncer o la cronificación de la enfermedad, se vive de manera permanente, pero que al fin y al cabo es una persona que es superviviente. Ya hay países que precisamente han adoptado definiciones, y eso es algo que tampoco, digamos, en el proyecto de ley no está, ¿sí? Porque es importante definir quién es el paciente de cáncer, ¿cierto? ¿Cuál es ese periodo por el cual se considera que una persona es sobreviviente del cáncer? ¿Desde qué momento debe contarse ese término y debe ser considerado para las compañías de seguros? Eso es bien importante. Aquí hay algo bien interesante que está alineado precisamente con la regulación europea, ¿sí? Y precisamente cuáles son esas fases de supervivencia. Es bien importante acá, porque sabes que existe una supervivencia aguda, prolongada y una supervivencia permanente. Aquí pues, ahorita me permito pues, leer el alcance que precisamente se tiene respecto al concepto de la supervivencia permanente, ¿sí? La supervivencia aguda precisamente inicia desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento inicial. La prolongada, la fase siguiente, es desde la remisión de la enfermedad al término inicial y se prolonga por 5 años de supervivencia, incluye a quienes fueron remitidos o bien con la enfermedad de manera crónica. Entonces, la importancia precisamente del concepto de manera crónica. Algo que tenemos que tener en cuenta es el tiempo, ¿sí? Es decir, terminó el tratamiento, no tiene recaídas posteriores y se prolonga por 5 años más. Este término, primero que todo, cuando ustedes puedan observarlo digamos, en el marco europeo, esto es variable, ¿sí? Eso dependerá, ¿cierto? La Agencia Nacional de Lucha contra el Cáncer pues, ha establecido precisamente que una persona se puede considerar remitida, ¿sí? Porque ese concepto es muy importante. Remitido es que ha completado el tratamiento, lo ha superado, y han pasado 5 años y no ha tenido, por ejemplo, recurrencias que hacen que no se le pueda considerar un paciente que ha superado el cáncer. 5 años. Sin embargo, en el marco europeo vamos a encontrar referencias como 5 años, otros 8 años, otros 10 años, y también va a depender principalmente si la persona, el diagnóstico se generó cuando la persona era menor de edad. ¿Sí? Y eso lo encontramos precisamente digamos, en el proyecto de norma que está en Colombia, que se está tramitando, donde vamos a verificar que pues, inicialmente se establece que es de 5 años para los adultos y 3 años cuando el cáncer se diagnosticó cuando era menor de edad. No pasó nada, es decir, terminó el tratamiento y pasaron 5 años y no existe ninguna recurrencia, pues ese es superviviente del cáncer. ¿Sí? Y no tendría la obligación de declarar que tenía esos antecedentes. Es bien importante eso. Y en otro, digamos, en otro escenario que nosotros encontramos ahí es precisamente cuando el diagnosticado cuando es menor de edad, si son 3 años. Esos términos, igual a hoy, ¿sí? Les aclaro, ¿sí? Aún no tenemos ese texto definitivo, porque pues también se propone que sean 8 años y 4 años. ¿Sí? Lo que pasa es que eso también tiene ciertas dificultades, pues en la medida en que existen diversas tipologías de cáncer. ¿Sí? Ya hay países, precisamente como Francia, que tienen tablas donde se establece la tipología de cáncer, y pues el concepto de superviviente del cáncer está atado a una tipología específica de cáncer. Y de ahí precisamente surge precisamente digamos, ese derecho, bien importante. Ahora, y una etapa, digamos, final, estamos hablando del superviviente del cáncer. Ese superviviente del cáncer, pues, bien interesante como lo plantea el autor, ¿sí? Y es que incluye aquellos que no tienen cáncer ni tratamiento, ¿sí? Es decir, superaron el cáncer y ya no tienen cáncer, ¿sí? Pero que continúan con los efectos psicológicos y sociales de antecedentes. Pero aquí también está incluyendo esos 3 aspectos que yo les mencionaba. En esta etapa son aquellas personas que no tienen el cáncer, que continúan, otro escenario es que las personas que continúan recibiendo el tratamiento para reducir el riesgo de que aparezca nuevamente la patología, y las personas con enfermedad bien controlada y reciben tratamiento para tratar el cáncer de manera crónica. Sí, esos conceptos son absolutamente importantes, y por lo menos del proyecto se resalta que esto no está incluido, ¿sí? Lo cual es bien importante precisamente para lograr pues, una interpretación adecuada, ¿sí? Digamos, de la aplicación. Precisamente esto es absolutamente fundamental para efectos de suscripción, fundamental también en el ámbito indemnizatorio, es decir, superviviente al cáncer, concepto que no se ha abordado en Colombia, pero pues que sí es necesario, por lo menos para poder aterrizarlo, porque siempre pues existen pues diferencias, digamos, en los países de la manera como se percibe. Como yo les mencionaba anteriormente, los desafíos de una persona que tiene cáncer, que ha padecido, que lo ha superado, si ya tiene un antecedente, ¿cierto? Tiene desafíos como
yo les indicaba, en el ámbito financiero, créditos. Tiene que adquirir un crédito, pero hay créditos que igual están asociados a pólizas, por ejemplo, pólizas de vida grupo deudor, ¿cierto? Y que en el proceso de suscripción se da cuenta que la persona tiene antecedentes oncológicos y pues esto dificulta la adquisición de productos bancarios, ¿sí? Que está también atados al concepto de o los productos de seguro. Sí, pues en el ámbito asegurador, indudablemente, que es donde pues, adquiere también una especial relevancia, porque al fin y al cabo, las compañías de seguros, pues en su proceso, en su etapa precontractual, pues tienen que acceder a información que sabemos que es una información sensible, lo que tiene que ver con los datos de la salud. Y a hoy, pues si la persona tiene antecedentes de cáncer, pues inmediatamente esto pues implica una dificultad para poder pues, adquirir productos. Claro, pero tenemos que entender algo, ¿sí? El hecho que una compañía de seguros no asuma el riesgo de alguien que tenga un cáncer, pues esto, primero que todo, no lo podemos satanizar, ¿sí? Porque al fin y al cabo, sabemos que aquí hay actores importantes, y actores importantes estamos hablando que son, primero que todo, los consumidores, ¿sí? Actores y que también ese actor, pues es de especial protección constitucional y no podemos, digamos, dejarlo de lado, pero también los aspectos técnicos son fundamentales, porque al fin y al cabo las compañías de seguros pues tienen que garantizar que precisamente esos riesgos que están asumiendo diariamente cuentan con esa capacidad financiera, esa solvencia para poder asumir dichos riesgos, ya que ustedes pueden advertir cómo esto tiene una incidencia en el ámbito también de las primas, tiene una incidencia pues en el ámbito pues, de las reservas, ¿sí? Pero ahora ya sabemos que existe, digamos que es lo que pretende la norma, y como lo ha identificado, pues existe un tratamiento desigual, ¿sí? Alguien que ha tenido cáncer, luego lo superó, tiene un tratamiento desigual frente a aquella persona que no tiene cáncer, ¿cierto? Esto pues es una realidad y lo que se busca es eso. En el ámbito laboral, en el ámbito de la educación, vamos a encontrar precisamente este tipo pues, de desafíos que enfrenta el superviviente de cáncer. Pero recordemos, no solamente un desafío del superviviente, sino que también generará un desafío también para pues, las compañías de seguros. ¿Qué es lo que tenemos acá, digamos, dentro de los antecedentes? ¿Sí? Dentro de los antecedentes importantes que nosotros tenemos es que el plan europeo, ¿sí?, de lucha contra el cáncer planteó que los países de la Unión pues, deberían tener regulación a 2025 y esto pues, ha evolucionado de manera importante. Sin embargo, uno de los pioneros en materia del olvido oncológico lo encontramos en Francia. Francia comenzó a analizar estos asuntos desde el año 2016. Pero de aquí se resalta algo bien importante. Si bien es cierto, estos temas se incorporaron a partir del 2019, ellos ya comenzaron a preocuparse sobre el efecto que se puede generar con respecto a la discriminación frente a aquellas personas que tenían antecedentes oncológicos. Y hay un convenio, ¿sí? Ese es un convenio que, que se está alimentando permanentemente, pero es un convenio que es celebrado en Francia, ¿sí?, por las compañías de seguros, por los bancos, por las autoridades, por las asociaciones de consumidores y claramente por pacientes. ¿Sí? Ese convenio lo que busca es regular esas relaciones de consumo, ¿sí?, con ciertas particularidades para lograr que aquellas personas que tienen cáncer pues puedan acceder a productos financieros, ¿sí? Esto es lo que se denomina el convenio AERAS. Este convenio es bien importante porque lo que busca específicamente es lograr que precisamente se busque un trato igual respecto a las personas que tuvieron cáncer, lo superaron, ¿sí?, frente a aquellos consumidores que no han tenido este tipo de antecedentes, precisamente por propender, ¿sí?, a esa protección especial que tienen estas personas. Dentro de lo que ellos desarrollaron, y me parece pues un buen marco, y eso podría ser un insumo fundamental también para pues, el ordenamiento jurídico colombiano, es que en este convenio, ¿sí?, el tema del cáncer se maneja por tipologías. Es decir, el término que debe transcurrir para efectos de que se configure el olvido oncológico. Es decir, para cierto tipo de cáncer son 3 años, para otros puede ser 5, para otros puede ser 8. Es decir, dependiendo de la tipología de cáncer, se asocia a un término digamos, hablemos de tasa de recuperación, ¿sí? Y si pasa ese término y la persona ya no ha tenido ninguna recaída, o obviamente dentro del concepto de lo que corresponde al superviviente del cáncer, pues ahí se puede considerar superviviente del cáncer y va a tener productos que estén muy asociados y que no impliquen discriminación, es decir, tienen unas tablas de referencia. Este es el concepto, tablas de referencia. Por tipología de cáncer, el tiempo para ser considerado superviviente, pero también esas tasas donde efectivamente no se vea precisamente un trato diferencial.
Esto es bien importante porque pues, en Colombia, pues nosotros no, pues por lo menos en el proyecto, pues no tenemos tablas de referencia, ¿sí? Lo cual, pues siempre pues, será un insumo fundamental cuando, pues si eventualmente este proyecto queda completamente pues, definido en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, Francia es el que indudablemente ha generado un gran antecedente y de hecho esas tablas de referencia se revisan cada 2 años por especialistas, pero es un convenio donde todos los actores específicamente están aportando su perspectiva precisamente ¿para qué? Para proteger. ¿Sí? Para proteger a este tipo de consumidores, ¿sí? Que están, obviamente que tienen antecedentes oncológicos. Hay algo importante, ¿sí? Y este convenio AERAS pues aplica solamente a las personas que son pacientes remitidos, pero adicionalmente aquellos que no son pacientes remitidos, ¿sí? Pero buscando precisamente, o sea, teniendo en cuenta esas tablas de referencia para que puedan ser incluidos en esas relaciones de consumo y que no sean tratados, buscar que no exista pues esa diferenciación o ese trato diferencial por tener antecedentes de la enfermedad. En la misma medida, tenemos que también en Bélgica tomó como referencia precisamente Francia, ¿sí? Países Bajos, Portugal, ¿sí? Y que si nos damos cuenta son regulaciones relativamente recientes, 2020, 2021, ¿sí? Y algo importante que no podemos perder de vista es que Rumanía, precisamente en el 2022, pues abordó algo importante que pues ya les había comentado y era la definición del superviviente de cáncer. Esta definición claramente hace que la interpretación de la aplicación de la norma sea mucho más clara. En ese sentido, establece que el superviviente de cáncer es aquella persona que está completamente remitida, pero también aquel paciente que tiene tratamientos preventivos o aquel paciente que efectivamente vive con el cáncer de manera crónica, pero sí es considerado un paciente superviviente del cáncer. España también, indudablemente, también tiene, digamos, incorporó en el 2023 el olvido oncológico. Pero algo interesante aquí en España es que ellos ya tenían alguna regulación cercana, ¿sí? Más o menos como en el 2019, pues tenían regulación respecto a las licencias de tránsito, ¿sí? Donde sí tenían ciertas normas que establecían que si la persona tenía antecedentes de cáncer, la renovación de la licencia de tránsito tenía que hacerse a los 3 años. ¿Sí? Sin embargo, esto evolucionó indicando, no, señor, o sea, si usted es superviviente de cáncer, usted debe tener el término de renovación tiene que ser de 10 años o temas asociados a la edad, ¿cierto? Porque se estaba generando discriminación pues, en el mismo marco normativo. Italia también tiene precisamente la incorporación de manera legal. Si nosotros también tomamos como referencia en Latinoamérica, precisamente tenemos Perú, y Perú específicamente también aprobó la ley del olvido oncológico precisamente en el mes de mayo. En el mes de mayo aprobó, sí, es algo muy reciente, y Chile también tiene eh, incorporado también en su legislación lo que corresponde al olvido oncológico. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que esto es una realidad, ¿sí? Y todas estas figuras están permeando pues, el ordenamiento jurídico y claramente Colombia no será la excepción. No será la excepción y lo que yo les mencionaba, no solamente si eventualmente no sale la norma, ¿sí? Igual tenemos una Corte Constitucional que a través de sus pronunciamientos de vía tutela va a generar también ruido estos temas. Entonces, digamos, si ustedes me lo preguntan, para mí pues el proyecto indudablemente es inminente. Es un proyecto igual necesario porque se alinea precisamente a esas expectativas que se tiene con respecto al cumplimiento de los derechos fundamentales, precisamente de aquellas personas que tienen esos antecedentes. Pero no podemos dejar de lado que esto tiene grandes impactos en el sector asegurador. Aquí hay algo interesante que no podemos perder de vista sobre unos conceptos clave, ¿sí? Porque aquí resulta que cuando entendiendo ya la dinámica o lo que busca el olvido oncológico, este tuvo una inspiración. No es lo mismo, pero tiene la misma inspiración. Tenemos 3 conceptos interesantes que han evolucionado, ¿sí? Y que al final van a ser una realidad. Nosotros sabemos que por lo menos en el marco colombiano tenemos el habeas data, de donde están los datos de las personas, quienes ellos son los titulares. Y por habeas data, las personas, como conforme lo establece el artículo 15 de la Constitución Política, establece que todos tienen derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre. Y el Estado debe respetarlos. Y acá indica, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que hayan recogido sobre esos bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. ¿No? Es el dato. ¿Sí? Y yo tengo, digamos, precisamente está relacionado precisamente con el derecho al olvido, ¿sí? El derecho que
una información que está asociada a una persona pueda ser suprimida porque esta ya no tiene relevancia jurídica. Eso es lo que corresponde precisamente el derecho al olvido, ¿sí? O el derecho a la supresión. Este concepto es importante precisamente porque en Colombia tenemos normativa relacionada en materia de tratamiento de datos personales, que no lo perdamos de vista. Pero resulta que el derecho al olvido oncológico se inspiró al derecho al olvido. No son los mismos, aclaro, pero está inspirado en el derecho al olvido, pero tiene grandes implicaciones si eventualmente se llega a proferir la norma. Ya vamos a mirar cuáles son esas implicaciones, porque no solamente va a implicar, ¿sí?, un análisis, digamos, por lo menos para el sector asegurador, un análisis en materia del proceso de perfeccionamiento del contrato de seguro y su dinámica, o la vida del contrato de seguro, sino que esto también implica un análisis por parte de las entidades vigiladas en materia de tratamiento de datos personales, porque sabemos que lo que tiene que ver con la salud es un dato sensible, y como dato sensible pues tiene ciertas particularidades en el marco legal de cómo se debe tratar por parte de las entidades vigiladas. En cambio, aquí pues ya comparándolo, nosotros también tenemos el concepto del derecho al olvido oncológico. ¿Sí? Entonces sabemos que el derecho al olvido pues es el derecho a actualizar la información, a que se suprima un dato que ya no tiene relevancia. Así que esto aplica precisamente para todo. Pero el olvido oncológico, como ustedes lo pueden observar, ¿sí?, es el derecho de las personas con patologías oncológicas de transcurrido determinado tiempo, ya sabemos que pueden ser 3, 5, 10 años, según sea el caso, no está en la obligación de declarar, o que declarados sus antecedentes médicos no deben ser tenidos en cuenta para acceder a productos financieros. ¿Sí? Entonces, les decía que esto, pues, precisamente surge por aquella necesidad del impacto que puede tener, el impacto psicosocial en el caso de todos los individuos. Ya vamos a ver que el proyecto tiene unos principios que está abordando el tema, y es el principio de la doble victimización, pero pues ya lo vamos a ver, bien importante eso. Ahora, ustedes saben que cuando uno aborda este tipo de temas, estos también tienden a evolucionar, ¿sí? Entonces, esto no va a quedar, si bien es cierto, en los últimos 5 años esto ha tenido un gran movimiento, con el tiempo se pueden generar nuevas evoluciones de esta institución. ¿Por qué? Porque ya no se va a hablar solamente del derecho al olvido oncológico, sino que también se pueden abordar temas como derecho al olvido sanitario, que es un concepto mucho más amplio, pero que va hacia allá, ¿sí? Es decir, cuando existen otro tipo de patologías, por ejemplo, como hepatitis B, dice, señor, usted no puede tener en cuenta esta patología porque me está discriminando a la persona y esa persona sobreviviente de esta patología. Esto puede ocurrir, ¿sí? Pero esto genera mucho más allá, ¿sí? Pero al fin y al cabo, este es el punto de partida. Indudablemente, cuando esto entre, digamos, en los análisis del juez constitucional, va a ir un poco más allá. Tanto es así, no sé si no lo había mencionado, ¿sí?, precisamente en el derecho español, ¿sí?, esto está enfocado claramente para las enfermedades oncológicas, pero también las personas que padecen de VIH tienen instituciones que lo que buscan es proteger a aquellas personas que sufren de VIH. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no sean excluidas en relación con esos productos que pues, ofrecen las entidades vigiladas. Esto es bien importante. Bien. Aquí, dentro pues, digamos, del análisis que se hace de este proyecto de ley, ya ustedes pudieron advertir que esto tiene un robusto antecedente constitucional. ¿Sí? Precisamente uno de esos tiene que ver con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, ¿sí?, donde lo que se busca es que todas las personas que nacen libres iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Miren lo importante de este aspecto que menciona el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, porque al fin y al cabo este proyecto precisamente lo que busca es que no se genere discriminación y buscar esa igualdad real. Es decir, una persona debe ser tratada en igualdad de condiciones, pues ese es el propósito de lo que establece el arma, ¿sí? No importa, digamos, ya que lo está mencionado, no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, opinión pública o filosófica. Pero aquí estamos hablando de un tema precisamente de salud. Y este es el respaldo constitucional que tiene precisamente la norma. No, es decir, eliminar la discriminación que se genera para aquellas personas que han superado el cáncer. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Claro. Y pues indudablemente acá también está asociado al habeas data. El artículo 15, ya pues lo hemos mencionado, que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar.
y el Estado debe respetarlos, hacerlos respetar, y que tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar su información. Eso también tendrá un impacto, ya ahorita lo vamos a analizar. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí también tenemos un antecedente, ¿sí? Es un artículo fundamental que inspira precisamente toda la actividad en materia de seguros, y es el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, donde pues se establece precisamente que la actividad aseguradora, financiera y bursátil es una actividad de interés público, ¿sí? Y como actividad de interés público, sabemos que el propósito es que todos los integrantes de una sociedad depositan su confianza en las entidades que desarrollan esas actividades. Claro, es depositar la confianza para cuando una persona suscribe un contrato de seguro, depositar su confianza cuando entrega sus dineros a un banco o cuando hace también inversiones, ¿cierto? Esto es depositar su confianza. Este artículo en realidad es muy amplio, ¿sí? Porque al final hace que la actividad aseguradora no sea una actividad donde prime, digamos, de manera absoluta el principio de la autonomía privada. Bien importante esto, porque tiene límites, porque estamos hablando que lo que busca esto es de interés público y no podemos perder de vista, ¿sí? Que cuando hablamos de pacientes de cáncer, ¿sí? Esto es un tema también de interés público, porque es un colectivo vulnerable y que siempre, digamos, experimenta digamos, esos desafíos que yo les hablé precedentemente. Son sujetos de especial protección constitucional. Miren que hay algo importante, que es que en el año 2024 se profirió la ley Sandra Ceballos. Básicamente esta ley lo que busca pues, es articular políticas que busquen a proteger a los pacientes que tengan cáncer, ¿sí? Y los considera como sujetos de especial protección constitucional. Claramente, si nos damos cuenta de estos antecedentes, esto es algo que al final termina convirtiéndose en una realidad. Y la actividad de las compañías de seguros tiene que estar muy alineada precisamente cuando salga esta norma, porque no podemos perder de vista que es una actividad de interés público. Pero ya vamos a mirar cómo esto genera un impacto patrimonial por parte pues, de las compañías de seguros, indudablemente. Ahora, dentro de este marco, pues identificamos ese marco legal, ¿sí? Y el marco legal que es bien importante, ¿sí? Ya, por lo menos para las personas que, digamos que están muy asociadas a temas de seguros, sabemos que uno de los artículos o una de las dinámicas del contrato de seguro, particularmente en lo que tiene que ver en vida, es el artículo 1058, ¿sí? Este proyecto lo que busca es precisamente modificar este artículo, ¿sí? Porque ese artículo hace referencia a que el tomador está obligado, ¿cierto?, a declarar sinceramente el estado de riesgo, para efectos de que la compañía asuma el riesgo si lo considera de acuerdo a su marco de apetito de riesgo. ¿Sí? Básicamente, ¿sí? Es decir, que no se configure la inexistencia e inexactitud. Pero resulta que aquí es cuando en el proyecto lo que busca es modificar este artículo, pues indicando cuando la persona no tiene la obligación de declarar esos antecedentes. Y es lo que estamos hablando precisamente en el olvido oncológico. Miren que salta algo bien importante acá, y es que este tema no solamente va a estar apalancado precisamente por la norma, sino por temas constitucionales. Ya lo hemos identificado y es que ya nos damos cuenta que a medida que evoluciona, lo interesante del seguro es que evoluciona permanentemente y nos encontramos como conceptos como la constitucionalización del derecho privado. Si nos damos cuenta, estos temas están impregnados en la norma, porque pues, lo que se busca es precisamente proteger a la persona que tenga cáncer. Bien, este proyecto, como yo les mencionaba, esta iniciativa, ya pues considerando pues estos antecedentes, esta iniciativa tiene su fuente de ahora ya en el 2023. ¿Sí? Ya. Y aquí pues establece como una definición, como recuerdo, reitero, que esto es el proyecto, el texto definitivo aún no está, o sea, falta conciliarlo, pero la filosofía igual no va a cambiar. Si la filosofía del proyecto es que lo que busca es el derecho al olvido oncológico, ¿sí? Para buscar, y miren lo interesante, con la finalidad de asegurar la inclusión, no discriminación de todos los pacientes y sobrevivientes de cáncer en Colombia. Miren lo interesante del concepto, porque aquí me está hablando de inclusión, no discriminación, y pues el concepto que estamos analizando, que es el sobreviviente del cáncer. Esto, como les mencionaba, tiene grandes impactos, ¿sí? Porque muchas veces, y sé que pues es algo complejo de abordar, ¿sí? Muchas veces en el sector se habla sobre inclusión financiera, productos que lo que buscan la inclusión financiera, productos que se comercializan a través de uso de red, de corresponsalía,
¿sí? Productos para todo el mundo. ¿Sí? Pero digamos que, y ustedes saben que, por lo menos los que trabajan en el sector asegurador, anualmente la Superintendencia Financiera de Colombia hace un requerimiento de inclusión financiera a todas las compañías de seguros, donde identifica cuáles son los productos que usted está vendiendo, y los segmenta por los canales de comercialización, cuáles son masivos, pero nótese que eso también va a tener una gran influencia porque al fin y al cabo esto sí está alineado precisamente a la inclusión financiera, es decir, que este producto llegue a todo el mundo y claramente que los pacientes que son considerados sobrevivientes de cáncer también puedan acceder a estos productos. Bien importante este concepto. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Resulta que este proyecto plantea una serie de principios interesantes. ¿Sí? Uno tiene que ver con la confidencialidad de la historia clínica. Bueno, esto es importante, esto no es nuevo tampoco. ¿Sí? Esto ya sabemos que en el marco del tratamiento de datos, pues, digamos, los datos pertenecen al titular de la información y pues cuando hablamos de la historia clínica, pues son datos sensibles. ¿Sí? Que en el marco de la vida del producto, ¿sí? En el marco de las relaciones de consumo financiero con las compañías de seguros, la historia clínica es un insumo fundamental para las compañías de seguros. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que se hace es precisamente recordar que la historia clínica es un dato al final privado, pero que pues obviamente prevalece la autorización que para tal propósito da el consumidor para que esta historia clínica sea consultada. Bien importante esto, ¿sí? Pero y que pues el concepto es de confidencialidad, es decir, se le está dando la autorización a aquellas entidades que lo puedan consultar con las finalidades específicas. Pero que hay algo importante acá de este proyecto y es el reconocimiento de la doble victimización. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la doble victimización? Pues básicamente son dos temas. ¿Sí? Hay la inicial, ¿cuál es? Es precisamente cuando una persona es diagnosticada de cáncer, pues es víctima del cáncer, ¿cierto? Y que tiene que someterse a tratamientos para paliar, para poder precisamente que la persona pueda sobrevivir a ese cáncer. Pero resulta que lo que busca este principio es que la victimización ya no solamente se refiere a la enfermedad, sino las consecuencias psicológicas, psicosociales o posteriores a cuando la persona sobrevivió al cáncer. Eso significa la doble victimización, porque es que la víctima no solamente es víctima del cáncer, sino es víctima de las consecuencias sociales del cáncer. Miren lo interesante que les acabo de indicar. Sí, y eso es precisamente lo que busca la doble, digamos, es este principio, ¿sí? Reconocer que la víctima no es solamente víctima del cáncer, ¿sí? Sino precisamente cómo el cáncer o cómo esos antecedentes oncológicos pueden resultar en un efecto general en sus relaciones. Bien importante este concepto de de discriminación, doble victimización. Y también aquí encontramos otros principios como principio de no discriminación y principio de inclusión social, ¿sí? Que ya precisamente lo hemos abordado en los comentarios y claro, una persona que tiene antecedentes pues no debe ser discriminada. ¿Sí? Una persona se tiene que buscar esa inclusión y al final esto siempre termina siendo el propósito. Por eso yo les mencionaba que, si bien es cierto, el texto, no tenemos, no existe ese texto definitivo, ¿sí? El propósito o la filosofía que lo inspira está atado precisamente a temas de naturaleza constitucional, indudablemente. Pues bien, aquí, como les mencionaba, ¿sí? Esto es algo que, digamos, pues a modo de ejemplo, les aclaro. El texto definitivo no existe, pero aquí esa es la modificación que propone el texto. Ya sabemos que el artículo 1058 pues, es la obligación de declarar el estado de riesgo por parte del tomador y que la inexactitud o la reticencia genera pues nulidad relativa. Esta que tiene que ser declarada por un juez, ¿cierto? Y establece todas las condiciones. Entonces, lo que ustedes ven acá en el artículo 1058, lo que no está subrayado es lo que existe ahora. ¿Sí? Aquí lo que establece aquí el parágrafo es lo que se pretende modificar. ¿Sí? Recuerden, no es el texto definitivo y me permito leerlo. Establece lo siguiente. Se exceptúan de la obligación de declarar el estado de riesgo y de las sanciones por inexactitud o reticencia los tomadores y o asegurados que hayan padecido y superado la enfermedad de cáncer, siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos 5 años contados desde el final de su tratamiento sin recaídas posteriores. Miren lo importante esto. En los casos en que el tomador y asegurado haya sido diagnosticado de cáncer cuando era menor de edad, el tiempo anterior se disminuirá a 3 años contados desde el día final de su tratamiento sin recaídas posteriores o de la recurrencia de la enfermedad. Será nula toda renuncia a lo estipulado en esta disposición por parte que haya padecido la enfermedad del cáncer. Miren lo importante acá, ¿sí es? Si
este proyecto sale, este párrafo nos cambia muchas cosas, tanto para el consumidor, tanto para las compañías de seguros e indudablemente para la Superintendencia Financiera de Colombia, ¿cierto? Es decir, es una excepción a la obligación de declarar, ¿sí? Es una excepción precisamente y que las compañías no podrían, digamos, si se cumplen estos términos, digamos, en el marco de esta norma, las compañías no podrían indagar. Tendrían que posteriormente en el siniestro, pues, comenzar a verificar qué fue lo que pasó, usted por qué no estaba obligado. Pero aquí por eso es tan importante el tema de la información. Pero aquí resaltan ciertos, digamos, aspectos que deberán ser analizados en su momento. Y es, ¿será que los 5 años es suficiente? ¿Sí? O los 8 años que se propone también a nivel de gremio. No se sabe porque pues, es importante también el tema de las tipologías. ¿Sí? ¿Quién certifica? ¿Quién debe certificar si la persona es un sobreviviente de cáncer? Que se considera sin recaídas posteriores. Es decir, porque es que la recaída posterior es del cáncer, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas enfermedades derivadas del tratamiento o aquellas enfermedades derivadas del cáncer? ¿Esto hace parte del olvido oncológico o no? Eso pues aún no está establecido, ¿cierto? Claramente esto es un tema que se irá pues construyendo con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Dentro del proyecto de ley, ¿sí? Nosotros encontramos, ¿qué es lo que busca acá? ¿Sí? Dice, provisión de cláusulas discriminatorias en seguros y créditos por antecedentes oncológicos. Pues, importante aquí, esto tiene una gran caso cuando hablamos de cláusulas asociadas. Nótese que hay dos cosas importantes aquí en la norma, cuando hablamos de cláusulas. Por un lado, al final, como ustedes lo pueden observar en el párrafo, establece que será nula toda renuncia a lo estipulado en esta disposición por parte que haya padecido enfermedad del cáncer. Miren la importancia de esta parte, será nula toda renuncia. Nótese que esta norma la está considerando como una norma de orden público, es decir, no se puede pactar en contrario. Entonces, en el marco de las sanciones del derecho mercantil, si se pacta que una persona renuncia, ¿sí?, a este derecho que eventualmente tendría, el derecho al olvido oncológico, pues esto genera una nulidad, ¿sí? Importante con respecto a esa estipulación. Pero aquí también pues, establece la prohibición de cláusulas discriminatorias, ¿sí? Es decir, que en las condiciones generales, hablando en materia de seguros, que se incluyan cláusulas que tiendan pues, a discriminar, en este caso, a los consumidores que tienen antecedentes oncológicos. Este tema es absolutamente importante porque pensando que cuando digamos, que se apruebe este proyecto, que entre a sesión presidencial, ¿qué es lo que va a pasar? Precisamente hay una revisión importante porque aquí no solamente opera el tema normativo, es decir, del Código de Comercio, porque pues, yo no sé cuál implica este tipo de cláusulas, sino que vamos a entrar a analizar precisamente todo lo atinente a las cláusulas y prácticas abusivas. ¿Sí? Es decir, si se profiere la norma, ya sabemos que dentro del análisis no se podrían incluir cláusulas, y si se incluyen, pues existen riesgos legales para las entidades vigiladas. ¿Por qué? Porque se incluyen cláusulas abusivas y pueden haber sanciones de naturaleza administrativa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Pero adicionalmente, lo vamos a identificar un poquito más adelante, es ese riesgo de que en los procesos judiciales estas cláusulas que estén establecidas, pues se les pueda predicar una ineficacia liminar. ¿Por qué? Porque son cláusulas que están en contra de la norma, ¿sí? Y acudiendo al concepto de cláusula abusiva, ¿sí? Porque hace una situación que es absolutamente desfavorable para el consumidor. ¿Sí? Y que pues obviamente le afectaría derechos, y aquí estamos hablando precisamente de ese derecho que se reconocerá como derecho al olvido oncológico. Bueno, aquí dentro del análisis de este proyecto, pues también se establece que es el acceso equitativo a seguros, sin procedimientos diferenciados, condiciones más restrictivas ni condiciones más onerosas. Miren lo importante aquí, y ya ustedes pues se lo estarán preguntando, claro, un acceso equitativo no es un tema tampoco sencillo de abordar. ¿Sí? Quiero que tengan en cuenta que este derecho es predicable a aquellas personas que ya no tienen cáncer, que son sobrevivientes del cáncer. ¿Sí? Aquí no está indicando que si la persona tiene cáncer, pues aquí no aplica nada de lo que nosotros estemos hablando, pero lo que busca es que esa persona que superó el cáncer tenga ese trato equitativo como aquella persona que no tiene cáncer. ¿Sí? No pueden haber esos procedimientos diferenciados, no debería generar condiciones más generosas, ¿cierto? Pero entonces esto también tiene implicaciones técnicas, ¿sí? Esto también implica hacer un análisis pues, técnico por parte de, en este caso, de las compañías de seguros, de cómo precisamente se puede articular digamos, esta norma. ¿Sí? Esa norma en realidad es muy corta, pero corta en qué sentido, el número de artículos que tiene, pero miren el impacto que pues, puede tener.
¿sí? Eliminación de pruebas diagnósticas como requisito para acceder a coberturas de protección, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo conozco el riesgo como compañía de seguros? ¿Cuál es esa, digamos que algo que no se aborda y es esas pruebas diagnósticas, cuándo no puedo o cuándo sí puedo, ¿cierto? Es algo que, digamos, por lo menos en la norma no es tan claro. Sí, 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 es decir, si la persona ha superado el cáncer y que pues se confiaría en la declaración del estado de riesgo por parte del tomador, bueno, ya pues la compañía no puede realizar pruebas diagnósticas si se confía en lo que indique el consumidor. Pero si la persona no está en el ámbito de la norma, es decir, dentro de los presupuestos de la norma, pues usted puede hacer pruebas diagnósticas. Son cosas que tienen que precisarse individualmente. Lo mismo que la provisión de cláusulas de exclusión por haber padecido cáncer según los plazos establecidos en la ley. Y cuando me hago referencia a los plazos, pueden ser los 5, pueden ser los 3, los 4 o 4 años o los 8 años. Es como que la norma en este caso. ¿Sí? Y hay algo importante aquí que también establece la norma y es la información. Nótese que sabemos que el Estatuto de Protección al Consumidor y también el Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, uno de los pilares es precisamente la información. La información como ese núcleo de esas relaciones de consumo financiero es precisamente que le permite al consumidor también adoptar decisiones informadas y que sepa qué es lo que tiene que hacer en esas relaciones de consumo financiero. ¿Sí? Entonces aquí se genera también una obligación, es que los solicitantes de seguros o de créditos deben ser informados sobre el derecho al olvido oncológico en un formato establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sin embargo, ya nosotros lo sabemos, ese es algo que si eventualmente se aprueba este proyecto, probablemente es una obligación de información que también tendrán las compañías de seguros. ¿Sí? Porque no solamente la información del producto, sino también de este derecho que tendrían los pacientes que han superado el cáncer. Entonces está generando grandes cambios en realidad dentro de las facetas. Ahorita los vamos a identificar. Ahora, en el marco del proyecto también se establece un régimen sancionatorio. Claro, entonces tenemos que, puede igual sancionar la Superintendencia Financiera de Colombia por incumplimiento de esta norma que está asociado precisamente a la actividad de seguros. Venga, lo que pasa es que usted está incurriendo en cláusulas y prácticas abusivas. Venga, lo que pasa es que usted tiene pues, esos procedimientos diferenciados. Usted le está cobrando más a aquella persona que tiene antecedentes de cáncer y que lo superaron, ¿cierto? Y eso implica que esta norma pues tiene un alto riesgo de supervisión. Claro, sale la norma, muy seguramente será el lineamiento y soporte de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero créanme que la Superintendencia en sus procesos de supervisión preguntará con estos aspectos, ¿sí? Por lo relevante que es. Ahora, y lo aclaro en este momento, ¿sí? No solamente en sus procesos de supervisión será de cláusulas y prácticas abusivas, sino que aparece algo importante que también se está cocinando como lo saben ustedes, es el proyecto de SARCO, el proyecto de riesgo de conducta, ¿cierto? Porque aquí lo que se busca es que la actividad asegurada sea ética y transparente y que toda la vida del seguro, pues básicamente se esté protegiendo al consumidor. Nótese cómo este tema también está asociado. Entonces, si este proyecto de norma de riesgo de conducta se expide, claramente generará obviamente más actividades por desarrollar por parte de las compañías de seguros, porque al fin y al cabo el consumidor tiene unas expectativas con respecto al seguro. ¿Sí? Y lo que busca siempre, ya nosotros lo sabemos, que la Superintendencia Financiera de Colombia siempre busca es efectivamente verificar que toda la actividad aseguradora se encuentre en función del consumidor. Ese es el espíritu de cualquier supervisión. Como que usted me tiene que cumplir con todos los máximos establecidos en la norma, pero al final es precisamente para proteger al consumidor. Y este proyecto de norma relacionado con riesgo de conducta también está asociado a estos temas. Entonces, claramente, pues dará unos mayores elementos de supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Pues bien, en esos aspectos, pues también con respecto al régimen sancionatorio, pues encontramos que también la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura de Protección de Datos Personales, pues también tiene un gran protagonismo, porque estamos hablando de datos, ¿sí? Estamos hablando de datos sensibles. Entonces, si hay aspectos relacionados en materia de tratamiento de datos, pues pueden haber también sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Sí? Como quien dice, venga, lo que pasa es que aquí en las autorizaciones ya tienen que tener un ajuste especial cuando se refiere a temas oncológicos. ¿Sí? Sabiendo que las autorizaciones tienen que ser también granulares, cómo se tratan esos datos sensibles. Esto es bien importante y eso también es un llamado a que la verificación no solamente sea del contrato de seguro, del contrato de mutuo suscrito que se va a suscribir o que se perfecciona con un banco, sino que también esto es un llamado también a un proceso de verificación en materia de tratamiento de datos.
Bien, con respecto al estado del proyecto, pues ya ha pasado ya 4 debates y ya el último fue el 20 de mayo, el segundo debate en Cámara de Representantes. El tema, en realidad, si uno se pone a ver las aprobaciones, tenemos una unanimidad en esos temas. Actualmente está en trámite la conciliación del texto, ya igual pues esto es inminente, ¿sí? Para saber cómo se comporta y cómo esto se articula también todo lo relacionado con la normativa financiera y pues también los controles que se le hacen. Bien, para finalizar, tenemos que lo que buscamos aquí es establecer como esos desafíos, impactos, aspectos en el sector asegurador. Son grandes cosas. Esto sencillamente es un acercamiento muy preliminar de lo que puede impactar el sector este proyecto. ¿Sí? Uno, pues son dificultades en la suscripción. ¿Sí? Precisamente porque yo tengo que ya conseguir, venga, ¿cómo usted va a suscribir estos temas? Porque usted no va a poder preguntar todo si la persona es superviviente de cáncer. Entonces, la suscripción aquí también es importante. Va a diseñar productos particularmente para esto. Esto es un tema que las compañías de seguros tienen que entrar a analizar. Esto, como tiene que ver con un tema también de riesgos, indudablemente, ¿sí? Los aspectos técnicos son fundamentales, ¿sí? Es decir, esta realidad va a implicar una adaptación a los modelos actuariales, es decir, cómo haces el ajuste del cálculo de las primas, cómo vas a calcular la prima pura de riesgo en estos casos, ¿sí? ¿Cuáles son tus fundamentos técnicos para la nota técnica, ¿cierto? Esto, el impacto de las notas técnicas, ¿cierto? Aspectos que tienen que ser revisados. Lo mismo, el ajuste de los productos, ¿sí? Modificación de las condiciones generales. Hay que verificar precisamente si porque esta norma es verifique sus condiciones generales, verifique que no existan cláusulas, pero no solamente cláusulas, sino que también prácticas abusivas. ¿Sí? Otros desafíos importantes aquí, pues claramente estos son más herramientas para el supervisor para efectuar una inspección de que se esté cumpliendo con la normativa y que se esté cumpliendo con los estatutos. Modificación importante aquí y es el tema de la forma también como se pueden abordar o definir las reclamaciones. ¿Sí? Es decir, aquí la carga, como ustedes lo pueden observar, la carga de informar está en quién, pues en el consumidor. Pues el consumidor es el que tiene que saber y tiene que ser consciente cuándo él se puede considerar superviviente de cáncer y cuándo no tiene la obligación de dar esa información del antecedente oncológico. Y en los procesos de reclamación esto adquiere una especial relevancia porque si la persona dice que no tenía, pues, pero ya no tenía, o sea, que ya era un paciente sobreviviente del cáncer, pues entonces aquí viene la discusión. Pues venga, demuéstreme que efectivamente usted había superado el cáncer en esos términos, pero ¿cómo lo certifica? ¿Quién lo certifica? ¿Cierto? Y indudablemente encontramos que cuando esto ocurra, esto va a generar también un impacto en los criterios de inclusión financiera, ¿cierto? Porque esto también es un llamado y también la superintendencia siempre es muy abanderada del tema de la inclusión financiera y claramente pues implicará pues un análisis también de los canales, del diseño de productos, precisamente para garantizar esto y que no se evidencie que existe una discriminación a este colectivo vulnerable. Entre otros aspectos, la modificación de la evaluación del riesgo, pues es revisar el historial oncológico, ¿cierto? Donde pues claramente aquí ya tenemos una limitación precisamente porque hay ciertas actividades que se hacen en el proceso de la vida del seguro, donde las consultas uno dice, tienes que pensar cuándo puedes consultar, cuándo no puedes consultar esa información, cómo está establecida esa autorización, cuál es tu política de privacidad. Entonces, incidencia en la gestión de riesgo de conducta, como se los mencionaba precedentemente, ¿cierto? El riesgo de conducta es decir, que la actividad, lo que busca el riesgo de conducta principalmente, digamos, como que ahorita está como proyecto, aclaro, es que básicamente que uno de los riesgos es que ciertas actividades o omisiones le pueden generar daños al consumidor, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cuáles son? No darle información se le genera un daño al consumidor. Darle información errónea se le genera un daño al consumidor. No tener establecidos canales para peticiones, quejas y reclamos, no tener un buen acompañamiento, no darle una suficiente asesoría. Todo esto tiene una gran incidencia en riesgos de conducta. Que pese a que actualmente no, el proyecto de circular no, digamos, no, o sea, no se ha formalizado. ¿Sí? Igual, por norma del Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, siempre hay el fundamento sancionatorio de la Superintendencia Financiera. ¿Cuál es? La debida diligencia, la información transparente, oportuna, verificable. Entonces, pues es un tema que igual estará asociado. ¿Sí? Y aquí uno de los desafíos que yo les comentaba también, que el desafío de la expresión desde el final de su tratamiento sin recaídas posteriores o la recurrencia de la enfermedad, que esto es como pues, se plantea en la norma, que muy seguramente se va a modificar, no lo sabemos aún,
y es conceptuar sobre la remisión de la enfermedad o la finalización del tratamiento. Es decir, venga, o sea que pues, estamos hablando de un paciente 100% remitido, estamos hablando de un paciente crónico que ha vivido 15 años. Es un tema que no es fácil. Y es decir, ¿cuándo comenzamos a contabilizar ese término? Desde la finalización del tratamiento activo. ¿Cómo se certifica que no existen recaídas? Entonces son temas que en realidad tienen que abordarse y pues por una aplicación, digamos, segura de la norma, ¿cierto? Es un tema que a nivel conceptual debe abordarse. Lo mismo acá, revisión de ajuste, como se los había mencionado, la revisión de ajuste de material de tratamiento de datos personales, consentimiento informado, autorizaciones, política de tratamiento. Esto también va muy asociado al artículo 335. De hecho, no es muy asociado, es la esencia del artículo 335. Y es que nosotros sabemos que, pues en el marco de aseguradores, esto implica una restricción, digamos, a esa autonomía privada, no a contratar. La autonomía privada, claro que sí. Porque, digamos que no existe esa alerta como, no, yo no me gusta ese riesgo, yo se lo declino. No, ¿sí? Porque aquí ya se exigen los mayores estándares, precisamente que no decidir en aceptar un producto, ¿sí? O excluir a una persona ya tiene que ser una decisión informada, una decisión responsable, una decisión técnica por parte de las entidades vigiladas, ¿sí? Y algo importante también que tampoco se ha abordado y que pues eso también genera grandes discusiones es qué ocurre con las patologías derivadas directa o indirectamente de los tratamientos del cáncer o del mismo cáncer, porque pueda que la persona sobreviva al cáncer, pasaron los 5 o pasaron los 8 años, o sea, como que, pero ¿qué pasa si existen enfermedades derivadas? ¿Está asociado a esto o no está asociado a ello? Claro, bueno, entonces, ¿qué pasa? Y hay muchos desafíos que esto implica. Entonces, ahorita en esta era digital, ¿sí? Eso es algo que pues Colombia también está evolucionando el tema de la IA. Entonces, lo que pasa es que se está implementando IA para efectos de tarifas, para efectos de selección y análisis de riesgo. Bueno, pues entonces aquí también existe otra preocupación y es, venga, usted tiene que efectuar una verificación humana sobre que esos algoritmos no tengan sesgos de información. Otro tema importante. Claro, porque es que a hoy, en esta realidad, los sesgos se transmiten de los humanos a los algoritmos, ¿cierto? Y eso también implica un robustecimiento precisamente de las políticas de IA. Nosotros sabemos que a inicio de año pues, se expidió el COMPES de IA y que tiene aspectos importantes que se tiene que robustecer precisamente en materia ética. ¿Sí? Que esto tiene un alto componente ético que también plantea todos los desafíos. Claro, por lo menos en el marco europeo, pues se utiliza la IA precisamente para temas de tarifas y selección de riesgo, análisis de riesgo. Pero entonces, estos temas tienen que ser también muy aterrizados y alineados frente a lo que puede pasar en un futuro, porque precisamente el mercado asegurador y esas relaciones pues están evolucionando permanentemente. Y para finalizar, tiene que ver con lo que tiene que ver con el riesgo de conducta. Esto es básicamente como un análisis prospectivo de lo que podría generarse en riesgo de conducta, porque sabemos que no existe la norma aún, pero pues, claro, esto tiene riesgos de cumplimiento normativo, ¿sí? Donde pues tienen que adaptar los procesos para cumplir con la nueva regulación, ¿sí? Aplicando prácticas de suscripción de pólizas que afecten estos derechos, ¿sí? Pueden haber sanciones, un riesgo reputacional, ¿sí? Riesgos en materia de transparencia y ética. ¿Sí? Las aseguradoras deben garantizar que los procesos de suscripción y pago sean claros y justos, evitando interpretaciones que excluyan sobrevivientes del cáncer. Bien importante eso. Se requiere una mayor capacitación interna por parte de las entidades para comprender el alcance precisamente de esos temas, pero no solamente de las compañías, sino que esto también implica grandes procesos de información o grandes procesos de capacitación para los consumidores, que al fin son el sujeto de especial protección. Riesgos financieros, ¿sí? Y pues indudablemente, como también lo mencionamos, pues aquí también pueden existir riesgos de litigio, precisamente porque se aplicaron cláusulas, porque no se tuvo en consideración normas digamos, del olvido oncológico. Entonces, esto va a generar todo un movimiento que pues al final se alinea precisamente a todos esos estándares y que se alinea precisamente a esos principios constitucionales, a esos derechos fundamentales, que al fin es proteger al paciente que ha superado esas enfermedades oncológicas y que requiere un trato igual, pues a aquellas personas que no lo han padecido. Muchísimas gracias. Doctor Vera, qué interesante y espero que las personas que nos están acompañando en este momento piensen igual que yo. Qué tema tan desafiante y qué compromiso tan grande que tenemos los que estamos en el sector asegurador. Mencionó
palabras, yo tomé nota y quiero leerlas, o sea, cómo este tema está alrededor del consumidor, alrededor de información, alrededor de que es un tema social, los lineamientos, cómo cobran todo valor, la tipología del cáncer, o sea, aquí estamos llamados a tener una profundización de conocimiento sin ser médicos, ¿sí? Esto Eh, es. el tema de cómo se conectan las tipologías de cáncer con las tablas de referencia, sin duda alguna, el tema de interés público, etcétera. Creo que estamos, yo desde mi parte como creadora de producto, también como un tema de una responsabilidad inmensa, inmensa. Resulta que nos quedan menos de 15 minutos para finalizar nuestra charla y no quiero dejar de tratar de unificar preguntas. Tenemos desde las 7:20 de la mañana, doctor, preguntas que nos han Dios. venido relacionando, unas muy profundas. Yo sé que usted está en la rama del derecho. Hay preguntas que ya son muy técnicas, muy de actuaría, etcétera, pero vamos a tratar aquí como irlas resolviendo, ¿sí? No sin antes decirles a todas las personas que están conectadas que en el chat están encontrando el correo electrónico donde nos pueden escribir para que reciban a vuelta de correo cómo pueden ser parte de la asociación, cómo pueden ser unos miembros activos y aportar a este lindo propósito de los que estamos actualmente a CESPER. Entonces, me voy a ir rápidamente. Aquí veo que también nos está ya acompañando el doctor Mauricio Esguerra, que es nuestro presidente de ACESPER. Y rápidamente voy a dar unas preguntas porque yo creo que hay algunas que tal vez rápidamente el doctor Vera no la pueda ayudar a responder. Entonces, Claro. Lilia Jaramillo nos está diciendo, ¿el proyecto de ley tendría alcance igualmente para el seguro de salud? Claro. Resulta que es una gran pregunta. Mira que en la norma, ¿sí? La norma está ubicada, pues en el código, si se hace el proyecto, pues a todo lo que aplique, en realidad, por lo menos en lo que tiene que ver en materia de seguros, porque la norma no lo sesga efectivamente a pólizas de vida, sino que a nivel general, de hecho es transversal. Digamos que esto es bien interesante precisamente porque por lo menos en el marco europeo, específicamente en el sector, por ejemplo en España siempre tenían esos problemas de identificar, venga, efectivamente esto es para vida o qué pasa con temas de salud. Y acá pues obviamente no tendrá esa dificultad porque pues es una norma al fin y al cabo pues transversal y que aplique para cada caso concreto. Entonces aquí no existe una limitación si es para vida o si es para salud, en realidad. Bueno, Importante la. aquí la doctora María Mercedes Peña, médica, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo plantea el proyecto de ley el pronóstico de la enfermedad y las coberturas y periodos de carencia? Mira que todas las preguntas están muy buenas, pero lo que podemos decir es que el proyecto no lo plantea. ¿Sí es? O sea, es más, se están asociando que sí, el término de la superación del cáncer, pero estos temas al final no están desarrollados, ¿cierto? Entonces, al final, sí, de esto también tienen que salir directrices, esto tiene que igual reglamentarse. ¿Sí? De esto también tienen que generarse, digamos, pronunciamientos por parte de las autoridades, porque pues es que también imagínate cómo el supervisor hará un análisis si no tiene como esas referencias. Entonces, el proyecto en realidad, si ustedes lo ven, es un proyecto en realidad muy básico, donde se establece, como lo vimos, principios y cómo se va a modificar el código y el periodo de transición, que se plantea en 12 meses. Entonces, hay cosas por aterrizar, ¿sí? Falta mucho por abordar y como digo, esa es una de las tantas preguntas que uno podría hacer, venga, en este caso, el Estado tiene que estar muy juicioso con el tema de cómo aterrizar estos temas y más indudablemente para el sector asegurador. Excelente, excelente. Pues doctor, aquí Giovanni Farfán, que es miembro activo de nuestra asociación, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la experiencia e impacto tanto para los asegurados como para las compañías de seguros en los países que ya han implementado esta ley? Bueno, como te puedo, digamos, o sea, no tengo todo el dato, ¿sí? No tengo todo el dato, pero lo que sí podemos indicar, ¿sí? Que lo que pasa es que países como Francia, ¿sí? El tema ha sido muy interesante porque es que los consumidores, ¿se acuerdan del convenio de Francia? En ese Sí. convenio pues, hay una participación activa por parte de los consumidores, ¿sí? Y no solamente los consumidores, sino personas que han sido afectadas del cáncer, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto? Pues básicamente que ellos también están participando en estos procesos, en esa verificación de tablas de referencia
y lo que uno indica es, venga, lo que pasa es que esto aquí no es solamente el Estado el que le impone, sino que usted como actor principal debe estar en la dinámica de estas definiciones. ¿Sí? Entonces, claro, a nivel indemnizatorio, pues ni se diga, aquí también hay un tema de información. ¿Sí es? Y claramente el impacto que tendrá el consumidor en esos temas es, venga, usted le informaron que usted no tenía derecho a declarar, ¿cierto? Entonces, aquí el tema de información es el que va a generar precisamente ese impacto. Ujú. Perfecto. Pues doctor, aquí ya desde la parte de suscripción, aquí nos hacen una pregunta que si aplicaría para los anexos o solamente para el amparo básico de vida. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver principalmente con el riesgo, ¿sí? Entonces, pues el producto está asociado principalmente a un riesgo. Entonces uno dice, bien, y bueno, y les hago la aclaración. Si nosotros estamos frente a un producto, por ejemplo, de vida, grupo 2, tú dices, claro, lo que pasa es que tú tienes, ¿cuáles son los amparos? Es un ejemplo, que la vida, ¿cierto? Que la vida, la incapacidad total y permanente, enfermedades graves. Sin embargo, ¿cuál es el riesgo, digamos, o la ciencia del riesgo ahí? La vida de la persona, ¿cierto? Entonces, claro, el tema, digamos, ahí también dependerá, obviamente, también de la interpretación que se haga, pero digamos que si uno lo hace desde una interpretación garantista, es, señor, el fundamento del riesgo es la vida y la salud de la persona, sea que me hables de vida, sea que me hables de salud. Pero pueden pasar cositas como, no sé si ustedes lo recuerdan sobre la relación de causalidad, que son Sí. interpretaciones que le dicen a uno, que me cambian la forma como yo interpreto la norma. ¿Cierto? Pero digamos, dentro de una interpretación garantista, ¿sí? Y una interpretación en lo que tiene que ver con el principio de la ANAP debería aplicar para todo. Pues en lo que si su riesgo está asociado a temas, obviamente, de vida y temas de salud, indudablemente. Pues doctor Vera, aquí tenemos más preguntas muy profundas. Sin embargo, quiero que estos minuticos que nos queda, darle la entrada al doctor Mauricio Esguerra para que haga su acotación médico, activo en el sector asegurador. Entonces, será muy interesante estos minutos que nos quedan, esta conversación entre ustedes. Gracias. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, gracias, Laura. Profe Diego, le digo profe porque él fue mi profesor en la especialización de riesgos y seguros y yo siempre lo digo, acá hay otro profesor, Juan Diego Gómez, que pertenece también a la organización en la que trabajamos los tres. Entonces, hay discusiones y hemos tenido discusiones incluso acá intersectoriales, mientras el profesor Diego iba escribiendo, pues eran un tema como de discurso. Y algo que nos preocupa. Primero, el tema de enfermedades derivadas de, ¿sí? O sea, hay un tema de riesgo cardiovascular que es muy importante en la población que es tratada con cáncer y eso creo que en el estudio que su merced muy amablemente hizo en Derecho Comparado, porque acá hay que tener en cuenta que no solamente el profesor se basó en lo que tenemos acá, en los avances de legislación, el tema del olvido, habeas data, de tratamiento de datos, sino que también un ejercicio de Derecho Comparado. Nos preocupa es que afuera se está pensando en temas de riesgo cardiovascular, enfermedades derivadas, pero pues nuestros actuarios no son expertos muchos en temas de salud y tratar de colocar eso, incorporarlo en una tarifa es muy complicado. Y en suscripción también se vuelve una tarea de titánica poder decir a quién sí le pregunto, a quién no le pregunto, cómo le pregunto, el término de los 2 años después de la suscripción, ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo me entero del evento de la indemnización, de la asimetría de información, porque el paciente creía que estaba por fuera de esos 5 años de supervivencia, pero realmente todavía estaba en tratamiento, todavía tenía el riesgo de una recidiva a distancia, una recidiva local o regional. Entonces son temas que nos preocupan. Y lo otro que también se incorpora dentro de esta preocupación es el envejecimiento de la población, el cambio que tenemos en este momento de la pirámide, temas relacionados con la economía plateada. Entonces, nos hacen a nosotros repensar cómo colocar esos productos de seguros de personas, sabiendo que el principal riesgo que tenemos ahora es cáncer. Ejemplo, en pandemia, durante el 2020, la principal causa de muerte no fue el COVID, fue cáncer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 10 millones de muertes y se presume que va a haber un incremento de aquí al 2050 cerca de un 26-27% de la cantidad o de la tasa de aparición de la enfermedad. O sea, vamos a convertirnos en una de las principales causas de morbimortalidad en la población. Entonces, ¿cómo conciliar ese modelo garantista que establece la norma, que establece la línea jurisprudencial, con la necesidad técnica, pero también con la necesidad comercial?
es la pregunta más importante, porque como compañías de seguros nos podemos quedar cortos en la forma en cómo no solamente estamos tarifando, sino en la forma en cómo vamos a analizar esos riesgos y cómo los vamos a indemnizar. Muy importante. Entonces, pues no sé, ¿qué más podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué más nos apoya a nosotros la norma, la jurisprudencia, la misma reglamentación que entrega la Super para que podamos hacer esos ejercicios? No sé qué más podemos hacer, doctor Diego. Sí, no, digamos que yo siento que esos son pasos preliminares. Falta mucho camino por recorrer, indudablemente, porque digamos que esto también va a ser retador para la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde un punto de vista técnico, ¿cómo la compañía, cómo la superintendencia va a verificar, digamos, que actuarialmente está la compañía lista para eso? ¿Sí? ¿Cómo pues va a tener obviamente el sustento en materia pues, de solvencia para asumir este tipo de riesgos? Porque es que la connotación del riesgo nos cambia. ¿Cierto? Entonces, aquí, digamos, muy interesante, y vuelvo, insisto, para mí ese convenio de Aeras de Francia es fundamental, porque es que aquí todos están en el mismo lugar, es decir, nadie va a imponer, sino sencillamente en que todos estamos precisamente para poder proponer dentro de la perspectiva de cada actor. Y claro, acá el actor principal es el consumidor, pero no podemos dejar de lado que quienes asumen estos riesgos, que son las compañías de seguros, porque al fin y al cabo esto tampoco se puede convertir como un SOAT. Eso es bien importante, ¿cierto? Y esta actividad tiene que ser, es decir, esto también es un llamado que la actividad tiene que ser oportuna, ¿cierto? Y la actividad oportuna es, claro, desde el mismo proyecto de formación, pero también como el planteamiento de iniciativas por parte pues, del sector asegurador para que se alinee a esa lógica o esa expectativa que también pueden tener las compañías de seguros y poder alinearse a todos esos temas de inclusión financiera, obviamente. Sí. Y ustedes, si me lo permiten, aclarar, porque aquí hay una pregunta súper interesante y quiero validarlo para ver si yo también lo entendí bien, que al comienzo yo sentí que esto iba inclinado para el tema de seguro de deudores, pero no, esto entiendo que abarca toda la sombrilla de seguros de personas. Entonces, aquí para nuestra respuesta al doctor Rodrigo Riveros, gracias por acompañarnos en este espacio. En efecto, aplica para todos los productos de personas, ¿sí? Así, Y ya nos dieron la salvedad que inclusive pues, se extiende al ramo de salud. así es. Ya vida individual también está ahí contemplado, doctor. Excelente. Bueno, doctor Mauricio Esguerra, si usted quiere hacer el honor de hacer el cierre y hacemos alusión a cumplir con el tiempo y la buena disposición de las personas que nos están acompañando, y al doctor Diego Vera, que sea esta la primera de varias charlas, de varios espacios, invitarlo a que sea parte de esta asociación para este propósito tan bello que estamos varios colegas de diferentes compañías aseguradoras desarrollando en procura de apoyar a nuestras compañías aseguradoras y demás aliados. Está cordialmente invitado. Muchísimas gracias, doctor Esguerra. Le doy la palabra. Siga, profesor Vera, ¿qué iba a decir eso? No, la verdad, muchísimas gracias por este espacio, sí, sé que es muy importante. Me disculpo por el inicio porque yo no sé qué pasó con el internet. Pero nada, de verdad agradecerles y también pues a los asistentes. Es un tema de absoluta relevancia y creo que esto es muy académico y de ahí salen muchas cosas interesantes. Y claro que sí. La cuña que tiene aquí a varios alumnos y me escribieron en el chat, él fue mi profesor, es no sé qué, o sea, para que lo tenga en cuenta, doctor. O sea, él ya reconocido en el sector, ella es muy reconocido en el sector. Yo creo que ese es el primer capítulo, profesor Vera, de una serie, ojalá que podamos ir desarrollando sobre este tema más adelante, porque viene la conciliación de los textos entre las corporaciones, viene sanción, viene el control de constitucionalidad que realiza la Corte para mirar a ver. Tocará esperar qué pasa alrededor de la implementación sobre todo, pero yo creo que también se abre la puerta y lo venimos discutiendo con Fernando Dueñas, que también está conectado acá como director de la Cámara de Salud de Fasecolda, la necesidad de empezarlo a profundizar la discusión en el sector, ver también qué está ocurriendo con nuestros pares en el sector asegurador, sobre todo en Europa, cómo va la implementación, cómo va avanzando también todo,
pero la discusión con nuestros actuarios, creo que nuestros actuarios, ojalá podamos tener ese diálogo también en su momento con ASEMI, que ellos son un poquito más expertos en actuaría en temas relacionados con salud, con el riesgo en salud, pero que esas experiencias también se pueden empezar a trasladar a ese ejercicio actuarial que tenemos en seguros de personas en el sector financiero. De verdad, muy contento, muy agradecido por la acogida. Hemos tenido acá estudiantes de derecho, hemos tenido profesores, hemos tenido como audiencia estudiantes de especialización, médicos, una audiencia muy nutrida, y creo que muchas personas se llevan elementos importantes para su rol técnico, pero también para su rol personal en lo que viene pues ahora en lo que hay que pensar sobre este riesgo y la gestión del mismo por parte de la población en general. Doctor Vera, de verdad, Dios lo bendiga. Muchas gracias por este espacio. Estamos muy contentos y la invitación obviamente a seguirlo desarrollando de la mano de su merced en lo que se pueda. Y agradecerle también a la doctora María Mercedes Peña, al equipo de REN Consultores, que nos ha apoyado enormemente en la gestión de este espacio y la construcción de este encuentro. Muchísimas gracias, de verdad. Y es un honor seguir participando si se requiere. Gracias. Perfecto. Entonces, ya con esto y en honor al tiempo, damos por terminada esta sesión, este primer encuentro que tenemos de este tema tan importante, agradeciendo su asistencia. No olviden registrarse en el correo electrónico, enviarnos un correo electrónico a la cuenta de correo que está en el chat para que puedan ser parte de ASESPER, y nos vemos en una próxima oportunidad. Si no estoy mal, en junio tenemos otro espacio con un eje diferente a nivel técnico comercial para que ustedes lo puedan obviamente también tener en su agenda dentro de próximas semanas, ¿vale? Que tengan muy buen día. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.